cual quiere decir que no sé cuál es la graduación de social que lo plantea, porque también, tal y como nos dijo en la comparecencia del viernes, todavía están trabajando en ellos. Por desgracia, estamos acostumbrados también a que este tipo de anuncios no vayan acompañados con que realmente sean sociales. De hecho, si alguna vez van a tener que ser sociales los presupuestos son ahora. Los resultados de PISA, por ejemplo, indicarían que tendríamos que aumentar nuestro presupuesto en educación. Veremos cuál es la propuesta que nos traen. Pero desde luego también estamos viendo que las decisiones con la RGI van justo en la dirección contraria. Pero creemos que más allá del debate puntual, porque podemos ir a muchos ejemplos, la auténtica discusión o el auténtico debate en este caso tiene que verse con los ingresos, porque otra cuestión relacionada con los presupuestos es que desde luego en el 2016 se han dejado de recaudar, creo que son 544 millones sobre los previstos. Es decir, que va a ser un presupuesto que se tenga que ajustar aún más el cinturón respecto a lo previsto. Lo que es evidente es que para hacer frente a las necesidades que se tiene como país no se están recaudando los recursos suficientes, porque los recursos sí existen. Con lo cual, quiere decir que hay que poner sobre la mesa un doble debate, pero exactamente el mismo doble debate que hacemos en el resto de instituciones. Cuando hablamos en ayuntamientos y en juntas, el debate es conjunto. ¿Cuál es la política fiscal que nos da los ingresos para a partir de ahí tener el presupuesto con el cual fijamos las prioridades de gasto, en nuestro caso desde luego un gasto social? Y lo que vamos a plantear es que ese debate se tiene que traer también a esta institución, y para acordar los presupuestos, para hacer el planteamiento de presupuestos, hay que llevar aparejado también una nueva política fiscal que nos dé el principio de suficiencia.